Ahora sí. Nos quedamos probando lo que son los triggers. Apenas hicimos el primer ejercicio. Pues mencionamos que un trigger es un programa que se va a ejecutar como respuesta a un evento. El evento puede ser insert, delete o update. Y la respuesta pues va a ser el código de un stop procedure donde podemos ponerle lo que deseamos que haga, que puede ser o instrucción insert, delete, update o ya un código más complicado como hemos visto. Bueno, hicimos un primer ejemplo donde agregamos una segunda tabla que se llama estado e hicimos la programación para que cada vez que se agregue un estado nuevo a la tabla de entidad federativa, también se agregue a la tabla que acabamos de crear y lo probamos. Ahí fue donde nos quedamos. Bueno, faltó mencionar lo siguiente. Dentro del código del stop procedure ya le pusimos un insert, pero nótese que en ese stop procedure le agregamos por ahí la palabra new varias veces. ¿Qué significa ese new? Pues bueno, estamos trabajando con nuestra tabla. Nuestra tabla, salvo que la acaben de crear, ya tiene datos. ¿Sí o no? Salvo que la acaben de crear, la tablita ya tiene datos. Ya tiene valores, salvo que la acaben de crear. A ver, ¿sí o no? Tienes una tabla que no acabas de crear, salvo ese caso particular, ¿ya tendrá datos? Bueno, siguen ahí. Pues sí. Bueno, ¿sí a que siguen ahí o sí a que tenga datos? Ya me quedó la duda. Sí, de que tienen datos o sí de que están todavía ahí. Ah, los dos, así, correcto. Perfecto. Bueno, resulta que cuando vas a trabajar con el trigger, tienes que indicar si estás haciendo referencia al dato que ya se encuentra en tu tablita o al dato que vas a meter. En el caso de un insert, ¿los valores que vas a meter son nuevos o son viejos? ¿Los datos del nuevo registro que vas a insertar son viejos o nuevos? ¿Los datos que vamos a meter son viejos o nuevos? Pues son nuevos, correcto. Pero ¿estás de acuerdo que la columna en cuestión se llama exactamente igual que la columna de la tabla? Ahí se llama el campo. En este caso, identidad federativa y no entidad federativa se llaman exactamente igual para el dato que ya se ha guardado como para el dato nuevo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que se llaman exactamente igual. El dato que ya tienes en la tablita como el dato que le vas a ingresar, o se llaman diferente. A ver, el dato que tenemos en la tabla se llama igual que el dato que vas a meter. ¿Hay entidad federativa, no entidad federativa? ¿O son nombres distintos? Iguales. Por eso, para que haga referencia a los datos nuevos, tienes que ponerle el prefijo new. Así que este new que está en nuestro código está haciendo referencia a que este es el dato que le vas a meter. Igual el new, nombre entidad federativa. Y esto, si no hay problemitas, pues te regresa el dato nuevo. Al rato veremos qué pasa cuando hacemos referencias a los datos de la tabla, que obviamente son datos viejos. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, pues ya corrimos este código y vimos que sí funcionaba. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, en el cual lo que vamos a implementar es la actualización. La actualización va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a crear un trigger asociado al update para la tal entidad federativa. Y por cada registro actualizado, se va a actualizar el mismo registro en la tabla de respaldo, que en nuestro caso es la tabla estado, la que creamos en el punto anterior. Luego vamos a correr nuestra instrucción update sobre la entidad federativa y verificar que todo funcione correctamente. Bueno, vamos a poner los códigos y ahorita los prueban. Así que me voy a llevar esto. Le voy a poner proc 602.
como dicen, y esto va a ser para... Igual nuevamente voy a hacerlo por VI. Esta no es. Vamos a abrir otra sesión. Ya está. Le voy a... Bueno, pues sí, VI. Y le voy a poner proc 602. Déjame hacerlo más grande. Esto me voy a View. Le voy a dar un zoom una vez. Le voy a dar un zoom otra vez. Y una vez más. Ya está. Aquí voy a poner el código del stop procedure. Le vamos a poner proc 602 SQL. Le quito el autoentrenamiento, no ahí. Y le pego el código. Ahí está. Bueno, espero que lo tecleen. Ese es el código del siguiente stop procedure que vamos a trabajar con el trigger. Voy a guardarlo y ponemos el código del trigger. El trigger se llama igual, proc 602-trigger. En el código. Este es más corto. Ahí está. Vamos a guardarlo. Y pues vamos a cargarlos. Voy otra vez a mi símbolo del sistema. SQL, bandera -U, user 01, bandera -W, la base celulares, menos que, donde está el código, en mi caso es C2 puntos, diagonal, users, mi cuenta, diagonal, con load, y finalmente es proc 602. A ver, primero, a ver si no se queja, le damos la contraseña, lo cargó sin problemas. Y ahora el segundo es el de proc con trigger, igual contraseña, y ya está. Vamos a probarlo. Nos vamos acá, sería select. El primero no, hay que hacer un update, perdón. Hay que hacer un update. Bueno, si hacemos select sobre la tabla de estado, disco from estado, y nada más tengo el de cat. Bueno, voy a actualizar ese, pero en la tabla de entidad federativa. Así que vamos a hacerle un update sobre entidad federativa, federativa, ahí están. Vamos a actualizar where, no, set, perdón, set. Vamos a cambiarle el nombre, entidad, no, perdón, sí, el nombre está bien. Nombre, entidad federativa. Está. Y vamos a ponerle Ecatonativo, sea diferente. Ecatonativo. No, es que sea distinto. Está. Where, donde ID, entidad federativa, es igual a ECAT. Y damos punto y coma. Ahí está. Vamos a dar el update. Algo me faltó. Sí.
Hice una mezclanza con las comillas, pues está mal esto. Voy a tener que darlo otra vez. Hagamos la comilla. Hagamos las comillas. Ya lo voy a abortar, ya. No vuelvo a entrar. Ya me quedó mal esto. Vamos a entrar. SQL. Ahí está. Celulares. User 01. User 01. Lo hacemos más grande. Propiedades. Tamaño 24. Ahora sí lo hacemos con cuidado. Update. Entidad federativa. Federativa. Set. Nombre. Entidad federativa. Federativa. Es igual. Comilla simple. EK. Donatiu. Comilla simple. Where. ID. Entidad federativa. Federativa. Igual. Comilla simple. EK. Comilla simple. Cerrar. Punto y coma. Ya se fijó. Validamos. Select. Este disco. From. Estado. Punto y coma. Y funcionó. Le cambió el nombre. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, veamos detallitos técnicos. Listo, Procilio. Como ya mencionamos, hay que hacer distinción entre el dato que ya está en la tabla y los valores del dato que va a entrar a la tabla. En el caso del loop day, tenemos los dos casos. Por un lado, tenemos datos en la tabla, que son los originales, y por otro, tenemos los datos nuevos que van a reemplazar a los originales. Los datos nuevos hacemos referencia utilizando el prefijo new. Y los datos originales, los viejos, utilizamos el prefijo all. Así que aquí lo ponemos de la siguiente manera. Update estado set. Las columnas identidad federativa, nombre entidad federativa es igual a el valor nuevo que va a entrar sería new.identidad federativa, new.nombre entidad federativa. Where, para el filtro, identidad federativa es igual a all.entidad federativa, haciendo referencia al dato que ya está ahí y regresa valor nuevo. Eso para hacer referencia. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, correcto. Si no hay preguntas, pues lo que seguiría obviamente sería un trigger para hacer el delete, pero eso ya se los dejo de tarea para avanzar. Es muy similar, nada más tienen que hacerlo con el delete y ahí termina esta práctica. Más que nada para terminar el tema, vamos a pasarnos a la siguiente presentación. Vamos a compartir la siguiente presentación. Aquí está. Vamos a verla. Y vamos a practicar sobre manejo avanzado de triggers. ¿De qué trata esto? Vamos a explicar los conceptos avanzados. Por ejemplo, describir cómo se implementa un trigger para hacer un borrar en cascada. Y también manejo de cursores. Bueno, es posible anidar un trigger dentro de otro trigger. Es decir, pones un trigger y ese trigger, cuando se ejecute, pues va a hacer referencia a otro trigger. Y de momento, pues no tenemos predeterminado cuántos niveles podemos hacer eso. Es decir, que un trigger haga referencia a otro, que sea otro y otro, y así nos vamos. No hay un límite predefinido y vamos a decir que los triggers son anidados o que se van a ejecutar en cascada, uno tras otro. Bueno,
¿Cómo realizamos el borrado de triggers anidados? Bueno, vamos a ver, bueno, borrado con triggers anidados. Hacemos lo siguiente. Cuando tenemos una tabla, ya mencionamos, que está relacionado con otra mediante entreguida referencial, ya mencionamos que tenemos la tabla padre y la tabla con hijos. Ya mencionamos que para que esto sea consistente, no se vale que tú borres al padre dejando huérfanos a los hijos. Lo que tienes que hacer es borrar a todos los hijos para que no se queden huérfanitos y luego borras al padre. Bueno, esto estrictamente hablando, pues tienes que hacerlo en dos partes. Primera parte, bueno, mejor dicho, tres. Localizar primero cuáles son los hijos que tiene el registro que quieres borrar, y ya que los localizaste, a continuación borrarías esos hijos de la tabla correspondiente y luego finalmente borrarías el registro que te interesa. Pero bueno, esto como ya son tres operaciones y podría ser que nos equivocáramos respecto a lo que vamos a borrar, para evitar regarla, vamos a implementarlo utilizando triggers anidados. ¿Qué hacemos? Primero vamos a ver el trigger que va a intentar borrar los registros de una tabla con hijos. El primer trigger tiene que activarse para que borre primero los hijos. Eso va a ser un trigger. El que sigue, pues ya va a borrar los hijos. Una vez que los borre, a continuación se va a borrar el padre y ya terminamos. Así que aquí tienen que poner triggers anidados. Bueno, ejemplo. Cuando se intenta borrar registros de la primera tabla, se lanza el trigger para borrar de la segunda. Es decir, pones el trigger, por ejemplo, en nuestra base de datos. Supongamos que quieres borrar un pedido. Para que puedas borrar el pedido, tienes que borrar primero los artículos que forman parte de él. Así que vas a poner un trigger sobre la tabla de pedido, pero en el código vas a indicar que tiene que borrar registros de la segunda tabla, que sería la tabla de artículo. A continuación, el otro trigger va a intentar borrar de la tabla de artículo, y si hubiese otra tablita, pues tienes que lanzarlo para que borre de otra tabla adicionalmente. Digamos, el ejemplo completo sería el de, vas a borrar un cliente, pero para borrarlo tienes que borrar los pedidos que tenga y tienes que borrar los artículos que estén en ese pedido. Entonces, vas a poner primero un trigger para borrado en la primera tabla. Ese trigger tiene que hacer referencia en su código para que borre la segunda, que sería la tabla de pedidos. Nos vamos a la tabla de pedidos. Vas a poner otro trigger para que antes de borrar el pedido, se vaya a borrar la tabla de artículos. Y finalmente, en la tabla de artículos, pues ya directamente va a ser la operación. Pero aquí tienes que poner un trigger que realice la operación, en este caso de delete, y ese delete va a disparar el segundo trigger sobre la otra tabla. Y ya para que finalmente se pueda borrar lo que sería el registro que te interesa. El orden de ejecución de los triggers depende del orden como fueron definidas las columnas en la sentencia create table. O sea que si tienes una tablita donde vas a poner varios triggers, se van a disparar en el orden que están definidas en la tabla. Aquí en este ejemplo, si tuvieras la columna 1, 2 y 3 y tienes triggers sobre la columna 1 y 2, se van a disparar en el orden de primero la columna 1 y luego la columna 2, para este ejemplo. Bueno, trigger y store procedures. También un trigger pues puede invocar, y de hecho lo hace, a un store procedure. Si el store procedure regresa más de un registro, mandará una excepción. El trigger, el store procedure no puede contener manejo de transacciones dentro de su código. Ejemplo, quiero un trigger, mejor dicho, un store procedure, para que haga un select dentro de una tablita. Y el trigger lo puedo poner para que se ejecute por cada registro que vayamos a estar procesando en la tabla en cuestión. Bueno, por otro lado, cuando está ejecutándose el trigger, se pueden lanzar excepciones por parte de lo que estemos ejecutando. Si se lanzan excepciones, en este procedure, para su invoque sería de la siguiente manera. Aquí vamos a poner que tenemos un trigger, en este caso es un trigger de borrado, sobre alguna tablita, y estamos poniendo que el trigger se dispare pues para cada registro que se vayan a estar borrando. Dentro de la función
que vamos a invocar en el stop procedure, hay que poner que lance una sección indicando que tenemos algún determinado problema. Bueno, ¿qué pasa? Invocamos a un stop procedure, el cual va a lanzar un trigger. Y el stop procedure en su momento se encargará de lanzar alguna determinada excepción. Ejemplo 1, veamos por partes. Se corre una sentencia update, primera parte. Segunda, esta va a disparar un trigger, que a su vez va a invocar a un stop procedure con la sentencia before. Recordemos que cuando le ponemos el before, se ejecuta el stop procedure antes de procesar el registro que te interesa. Después de esto, el stop procedure, por ejemplo, puede hacer una verificación de datos. A continuación, si se lanza alguna condición, si se cumple la condición de los datos, se puede lanzar una excepción por parte del stop procedure. Continuamos. Si la condición no se cumple, o sea que no hay ningún problemita, se ejecuta el update. Después de ejecutar el update, se llama al stop procedure que tengamos con alguna sentencia active después para verificar que se modificaron los datos. Y se lanza una sección si se cumple que tenemos problemitas. Bueno, el siguiente código de un stop procedure se va a llamar por parte del trigger. Aquí tenemos una transacción. Vamos a intentar hacer un update sobre la tabla de empleado. Y aquí vamos a definir que ese empleado pues va a trabajar en el Distrito Federal. Bueno, a continuación vamos a verificar si no hay ningún problema. Eso se verifica con la variable SQL Code. Esto va a verificar si no tenemos problemitas con la instrucción que estamos intentando realizar. Bueno, a continuación pues ya lanzamos el mensaje de que en su caso tenemos determinado error en la sentencia update que estamos realizando. Y si es el caso, pues hacemos rollback y en caso contrario hacemos el commit. Si no hubo ningún problemita, hacemos el commit para terminar la transacción. Bueno, por otro lado, ya hemos mencionado que ningún lenguaje de programación soporta que se le devuelva más de un registro. Y para eso mencionamos que se utilizan los cursores. Bueno, los triggers con los cursores trabajan de la siguiente manera. Si vamos a realizar insert, para el cursor de inserción, desde el interno, el trigger se va a ejecutar por cada registro que vaya a ser insertado. Si vamos a realizar una operación de update o de delete, por cada registro actualizado con el cursor, se va a ejecutar las acciones que tengas en el before, for, update y after para cada uno de los registros que se procesan. En pocas palabras, por cada registro se va a lanzar el trigger correspondiente. Rendimiento. Eficiencia. En cuanto al rendimiento de las sentencias SQL con el uso de los triggers, el tiempo de ejecución de los eventos depende de la complejidad de los triggers, sobre todo si el trigger manda llamar a otros triggers, de tal manera que esto podría ser demasiado lento dependiendo de qué tan compleja son las acciones que tenga que hacer el trigger y dependiendo pues cuántos niveles de alineamiento lleguemos a tener en determinado momento. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, a manera de resumen, para manejo avanzado de triggers, podemos tener triggers anidados. Se puede invocar un trigger a partir de otro. Bueno, ahí hay un errorcito. Aquí en PostgreSQL no hay límite predeterminado. Podemos tener borrado de triggers. El borrado en cascada podemos implementarlo con triggers, de tal manera que se borren los hijos antes de los padres. El trigger y procedimiento almacenado se puede mandar a invocar desde la acción de un trigger que invoque a otro store procedure. Se puede lanzar excepciones dentro de los procedures que se invocan dentro de un trigger. En el caso del manejo de cursores, por cada registro que esté manipulándose, se va a disparar el trigger. Y esto tiene como consecuencia que el tiempo de máquina podría llegar a ser elevado. Con eso terminaríamos la teoría. Un momento, déjenme cargar los problemas. Sí, nada más. Vamos a hacer el laboratorio y terminamos con esta parte. ¿Dónde quedó el archivito? Aquí está.
Voy a compartir la pantalla y vamos a este laboratorio con terminamos el tema. Vamos a ver manejo avanzado de triggers. Vamos a primer problemita. Acá está. Lo que vamos a hacer es implementar el borrado en cascada. Primero, crear un trigger asociado a la sentencia delete de la tabla cliente y por cada registro eliminado se eliminan los registros hijos de la tabla pedido y llamada cliente, de las dos. Luego, créate un trigger asociado a la sentencia delete dentro de la tabla pedido y por cada registro eliminado se eliminen los registros de la tabla artículo. Y ejecutar una sentencia delete en la tabla cliente y verificar que todo el borrado funcione en cascada correctamente. Vamos a hacer esto, implementa borrado en cascada y poniendo un trigger que invoca otro trigger. Vamos a ver el código y vamos a meterlo por partes. Primero vamos a meter esto, que sería el código del store procedure para borrar sobre la tabla de pedido. Vamos a poner primero este. Ponérselos, se llama proc 701, sería aquí. Vamos a ponerle proc 701 set no AI y pegamos el código. Vamos por partes. Este es el código para borrar pedido. Respuesta. Ya, vamos a continuar. Guardamos este. Y vamos a poner el código de su trigger. El código del trigger sería este. Vamos a ponerle proc 701 guión bajo trigger. El código. Sigue, hemos terminado. Vamos a poner el stop procedure para borrar de la tabla de artículo. Vamos a ponerle 702. Ay, a mí. Somos un invitado o no invitado. A ver, permíteme. Ahorita te hago caso. Permíteme. Oye, te hago caso. Déjame teclear. Vamos a... Voy a llevar esto. Espérame. Proc 702. Ahí está el 2. Vamos a agregarlo. Set. Ay, déjame teclear. ¿Qué estás haciendo? Set. O ahí. Ser. Ahí está. Ahí está. Veamos. Este el código. Este va a ser el stop procedure para borrar de la tabla de artículo. Ya. Este. Todavía no terminamos. Ahora seguiría el trigger correspondiente. Vamos a ponerlo. Proc 702. Un bajo. Ahí está. Vamos a esperar. Vamos a guardarlo. Y vamos a cargar todo.
Sería en esta. No, este no es. Es este otro. Primero, 701. User 01. Ahí está. Luego el trigger correspondiente. Ahí está. 702. Y el trigger correspondiente. Ya está. Así vamos a probarlo. Sería en este. Vamos a borrar un cliente que tenga pedidos. Vamos a checar. Hagamos un select sobre la tabla de pedido. From pedido. Vamos a elegir víctima. A ver, un cliente. La tercera columna. Cliente 2, 4, 6, 8, 9. Pues prácticamente todos tienen. Se me acuerdo, nada más había dos que no tenían. Vamos a elegir una víctima. Elegir uno. Sí. ¿Cuál elegimos? Elijamos víctima. A ver. Hay muchos pedidos. A ver, elijamos, por ejemplo, el 4. Vamos a borrar el 4. Vamos a hacer un delete from cliente where ID cliente igual a 4. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer enter. Esperamos y ya lo borró. Pero también tiene que haber borrado todos los pedidos correspondientes al cliente. Vamos a validar si nuevamente aquí en pedido sobrevivió alguno que fuera del cliente 4. Where ID cliente igual a 4. Llegamos y adiós. Así que funcionó, hizo borrar en cascada y no se quejó. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, hagamos el que sigue. Aquí dice, créate una tabla llamada Infolog, que contenga 3 columnas. Una llamada IDlog, de tipo serial, que sea la llave primaria. Otra llamada info, de tipo var 255, char 255, la cual tendrá la función de almacenar la información de la tabla que fue procesada. Allí que tendrá el identificador de texto procesado. Bueno, después, créate un store procedure que inserta un registro en la tabla de bitácora que indique en qué tabla y qué registro fue procesado y la almacene dentro de la tabla creada en el punto anterior. Bueno, después, créate un trigger asociado a la sentencia delete de la tabla cliente y por cada registro eliminado se invoca el procedimiento almacenado del punto B para informar que se eliminaron registros de esa tabla. Créate un trigger asociado con la sentencia delete dentro de la tabla pedido y por cada registro eliminado se invoca el procedimiento almacenado del punto B para informar que se eliminaron pedidos. Créate otro trigger asociado a delete dentro de la tabla artículo y por cada artículo eliminado también se registra en la tabla anterior. Y finalmente, borra un cliente y verifica que todo funcione bien. Ay, bueno, está un poco más largo. Bueno, aquí en pocas palabras, vamos a activar un sistema de bitácora de tal manera que cuando se haga alguna operación de borrado, quede registrado exactamente qué fue lo que se borró. Es lo que vamos a implementar. Bueno, lo primero, pues sería crear la tablita que nos están diciendo. Así que vamos a crear la tablita.
A ver, también voy a meterlo en un código. No, vamos a crear una sola vez. Primero, nada más sería el create table, porque la tabla pues no existe o no debería existir. Vamos a crear la tablita. Lo voy a correr directamente sobre la base de datos. Ahí está. Lo voy a pegar. Ahí está. Espero que lo copien. Esta es la instrucción para crear la tablita que se llama Infolog. Voy a crear la tabla. Ya, seguimos. Ahora viene el código de los top procedures y de los triggers. Empecemos con este. Copiarlo. Es el proc 703. Y hay proc 703. Ser. No se me desvía mucho. Vamos a darle set no a i. Ahora sí. Ahí está. El proc 703. Listo. Vamos a guardarlo. Y vamos por el trigger correspondiente. Guión bajo. Trigger. Ponerlo. El código viene a continuación. Está. Guardarlo. Seguimos. Ahora viene el 704. Los cuatro. Ahí está. Vamos a guardarlo. Vamos por el trigger correspondiente. Este trigger. Vamos a guardarlo. Todavía no terminamos. Siguiente stop procedure. .5. Ahí está. Listo. Vamos a guardarlo. Ahora viene su trigger. Casi terminamos. Y de hecho ya es el último trigger. Con esto vamos a acabar la práctica. Último trigger. Proc 705. Trigger. .sql. Y finalmente
Ahí está. Último trigger. Listo. Vamos a cargarlos. Y los probamos. Vamos a... Aquí. Vamos a cargarlos. Sería 703. Enseña. Cargó. El correspondiente. Cargó. 704. Cargó. El trigger. 705. El trigger. Y ya. Y vamos a probarlos. Vamos acá. Aquí. Igual tenemos que borrar algún registro. A ver. Vamos a elegir un cliente. Aquí le toca. A ver, vamos a probar con el 6. A ver qué pasa con el 6. Enter. Ah, hay un problema. Ah, sí, se nos olvidó checar que también borrar llamada a clientes. Bueno, voy a borrar otro mientras, luego lo arreglamos. Si no va a hacer la prueba. Voy a borrar el cliente 7. A ver qué pasa. Ya está, ya lo borró. Veamos si metió la bitácora. ¿Se ve? Este disco. Front. Infolock. Punto y coma. Y funcionó. Sí guardó la información. Y borró bastante. 383 filas. Acá está. Borró todos los artículos, todos los pedidos y al final borró el cliente número 7. Lo vemos con otro. A ver el 8. Adiós el 8. Ya está. Chequemos la bitácora. Y debe tener más de 383. Y aquí ya son del otro registro. Pueden más de 1000. No, bueno. Total, 702 filas. No, fue bastante. Bueno, con eso pues terminaríamos lo que son triggers y store procedures. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, yo sí tengo preguntas. La semana próxima, pues ya nos toca otra vez examen. ¿Qué día lo quieren? ¿El viernes? Y qué raro. Qué extraño que dijeron el viernes. Pensé que iban a ser el sábado, pero está bien. Pensé que era para el viernes. Obviamente sería de las dos últimas, 5 y 6. Y a quien le haga falta, pues reponer los anteriores. Que hiciera. Bueno, detalles técnicos. ¿En qué semana estamos? Esta es la 7. Perfecto. Dos cosas. Primera, no se les olvide, por favor, llenar su respectiva encuesta. Es a partir de esta semana. Ya sé que tiene hasta la próxima, pero por favor, no lo dejen hasta el último, que luego se les olvida ya. Ups, quiero opinar y ya se olvida, ya se me pasó el tiempo. Primera. Segunda, estamos en la séptima semana. En lugar de poner el proyecto final hasta el último, vamos a dejarlo de una vez. El proyecto consta de varias partes. La primera parte ya la pueden hacer. La primera parte obviamente sería aventarse un diseño completo de una base de datos. Esa va a ser la primera parte, incluyendo Store Procedures, que acabamos de verlos.
La segunda parte, que vamos a empezar a verlo a partir de la próxima semana, ya sería empezar a ver aplicaciones que accesen la base de datos. La próxima semana vamos a concentrarnos en ver el lenguaje PHP y cómo usarlo para accesar la base de datos. Eso sería una segunda parte del proyecto. Y la tercera, que ya es la parte final del curso, vamos a platicar sobre Data Warehouse, almacén de datos. De ahí, únicamente para el proyecto, voy a pedirle que incluyan lo que sería el PDI. Ahora platicamos de eso, el Pentaho Data Integration y lo que sería el PRD, nada que ver con la política. Pentaho Response Designer. La herramienta de PDI, como veremos más adelante, es una herramienta bastante potente que te sirve, entre otras cosas, para cargar información en tu base de datos. Como parte del proyecto, van a usar esa herramienta precisamente para llenar las tablas de las que va a constar su base de datos. Y la herramienta PRD es un reporteador, es decir, sirve para hacer consultas a la base de datos y te genera un reporte pues ya formateado, en algún formato adecuado, pues te puede generar, por ejemplo, PDFs, te puede generar hojas de cálculo, imágenes, etcétera. Y eso sería la parte final del proyecto. Bueno, de una vez les platico sobre el proyecto final, de qué va a constar ese proyecto. El proyecto final consiste, en primer lugar, de que vean el programa Shark Tank México. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar de ese programa? Es un programa de televisión. ¿Han escuchado al respecto? Sí, sí, lo he escuchado. Perfecto. Ahora, dependiendo cómo tengas tu sistema de cable, si tienes cable, pasaba en canal Sony. Si no tenías cable, en televisión abierta pasaba en el canal 3, el canal de imagen. Pero independientemente de eso, pues existe el canal de YouTube donde pueden consultar los programas pasados. Bueno, lo primero que tienen que hacer para este proyecto es elegir el tema del proyecto. El tema del proyecto tienen que elegirlo de ver la última temporada del programa, ya se encuentra todo en YouTube, y ese programita a grandes rasgos consta de negocios. ¿En qué sentido? Llega un emprendedor y le platica a un grupo de inversionistas, que son precisamente los tiburones, sobre cuál es su proyecto, cuál es su idea, de cuál es su negocio, y les pide invertir. En ese programita, pues obviamente llega el empresario, hace una presentación de qué trata su negocio, lo escuchan los tiburones, a su vez le hacen preguntas, bueno, de más información al respecto, y finalmente pues viene la propuesta de negocios. Ahí les ofrece, por esta cantidad, voy a cederle tal porcentaje de mi empresa para que seamos socios y podamos avanzar, nosotros podamos avanzar con este negocio. Bueno, dependiendo de lo que se trate, pues hay casos donde dicen que sí, otros donde dicen que no, o empiezan a negociar y a la mera hora, pues, se puede llegar a un trato distinto a lo que proponían directamente los empresarios, pero bueno, los inversionistas, sí, los empresarios, y llegan a algo. Bueno, ¿de qué trata la parte del proyecto? Lo que tiene que hacer primero es revisar los capítulos de esa temporada. En cada capítulo pasan por lo menos unos 3 o llegan a pasar hasta 4 inversionistas que presentan sus proyectos y tienen que elegir uno, el que más les guste, como parte del equipo. Por ejemplo, la temporada pasada, bueno, ha habido algunos que son de comida, algunos son de ropa, otros son de que pongan algún servicio, etcétera. Lo que me acuerdo, hay uno que había interesante. ¿En qué sentido? Actualmente por la pandemia, ¿cómo está el asunto? Así, por la pandemia, se desató mucho que la gente pidiera mercancía por internet. ¿Llegó a pasar eso o fue bastante raro? O es más, puede que ustedes hayan Fue muy comprado algo. común. ¿Ande? Que sí, fue muy común. Se disparó. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando compras por internet, pueden pasar dos cosas. Que te llegue tu mercancía y quedes satisfecho. O dos, que pase algo. Y ese pase algo va desde que no te llegue la mercancía, te llegue dañada, te llegue otra cosa a la que pediste, que te llegue incompleto, etc., etc. Bueno, en algunos casos, la empresa, cuando manda el pedido, el cliente está tan quisquilloso que no te acepta el pedido por algo tan, no sé, si quieren verlo absurdo, como que la caja del envase llegó rayada o llegó con un golpe.
La caja del envase deja el producto y nada más por eso no te lo quieren recibir. Y como tienen garantía, pues ni modo, pues, no te lo entregan y ya se lo queda la compañía. O también puede que sí llegue mercancía defectuosa y pues no, pero algo muy sutil. Compraste ropa y tan solo el defecto es que tiene jalado un hilito. Ya, por eso no la quiere el cliente. Total, que se la regrese a la compañía. ¿Qué creen que haga la compañía con esa mercancía? El cliente no quiso. ¿Qué creen que haga la compañía? ¿La tira a la basura? ¿La reacondiciona? Pues bueno, más que, me imagino que te refieres a que la vuelve a vender, ¿no? Pues sí, obviamente no es pérdida. Pero tengo un detalle importante. Cuando se pide la mercancía y te la mandan, resulta que el pedido podría ser internacional o puro nacional. ¿Qué será? ¿Pura mercancía nacional? ¿Podrá ser internacional? No sé, por ejemplo, si le compras a Amazon, Ah, de ambas. pues viene de fuera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a la mera hora? Cuando mandan la mercancía, por un lado tienes que pagar el costo de la mercancía más los gastos de envío. En caso que el cliente no quiera la mercancía, habría que pagar gastos de recolección y de envío de vuelta a la compañía original. Habría que pagar eso. Cuando el cliente no quiso la mercancía, no te la voy a aceptar. Mi garantía y no te la pago, etcétera. Y no, pero no me la quedo. Esa mercancía, si es nacional, pues no hay mucho problema, pero es internacional. ¿Puede ser caro mandarle de vuelta? No sé, de China, de Europa, de donde sea. ¿Podría ser caro? Sí, sí genera un... Un costo. Y como no lo quiso el cliente, ¿quién pagaría el costo del envío de regreso? El cliente no lo quiso. Y la compañía que lo mandó le convendrá, bueno, yo lo pago y tráetela de vuelta. ¿Lo pagará la compañía? Cuando es internacional, pues no. Bueno, ya para no sacar esto, ya resulta que hay una compañía que el negocio es eso. Precisamente, ven qué mercancía ya no quiso el cliente, ni tampoco la compañía quiere pagar por la devolución y se la queda. Y ya que se la queda, su negocio es precisamente revender esa mercancía, claro, con ofertas, te la doy más barata. O inclusive, te la doy como paquete sorpresa. O sea, aquí tengo este paquete, no sé qué tiene, y te lo vendo por tanto. Y si lo compras, pues ya es tuyo. A veces viene mercancía electrónica en buen estado, a veces vienen libros, etc. Y ese es su negocio, por ponerte algún ejemplo. Bueno, para no ser más larga la historia, lo que tienen que hacer primero es revisar los capítulos de esa serie, elegir un caso y publicar en el foro correspondiente cuál es el tema que van a elegir. Obviamente no se vale repetidos, así que de una vez les digo, el foro ya está abierto, ven el capítulo, yo elijo tal y tienen que publicarlo. Si alguien lo publica primero, ya ganó. Si alguien lo publica después, pues sobre, tienes que elegir otro. Y ya pasaron otros trimestres que hago esta estrategia, llega uno, puso uno, llega otro y pues sorry, se elige otro porque ya te lo ganaron. Así que la primera parte del proyecto es que elijan el tema. Primero tienen que hacer eso. Aprovechando que estamos de puente, pues van a ver YouTube, ven el programa, elijan uno que les guste y hagan de cuenta que ustedes van a ser el socio tecnológico que va a estar junto con el emprendedor, precisamente para hacer las aplicaciones, la base de datos, para que puedan mejor trabajar con los tiburones. Hagan de cuenta esa pequeña simulación. Así que en la primera parte del proyecto sería obviamente elegir el tema y a continuación, pues ya tienen que publicarlo. Nosotros queremos el tema fulanito, el equipo 1, 2 o el que sea. Y a continuación, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues prácticamente repetir lo que hicimos al principio del curso. Al principio del curso, pues ya vimos el procedimiento completo para diseñar base de datos. Y obviamente comenzamos con la parte de recolección de información, en el cual ya hicimos de manera simulada unas entrevistas con el cliente y de ahí se acabó la información. Como parte del proyecto, ustedes tienen que inventarse las entrevistas. Se hagan de cuenta que van a practicar con el emprendedor, que van a platicar con los tiburones, ustedes inventan su entrevista y en función de esa entrevista, pues tienen que hacer el diseño de la base de datos para que se puedan poner a trabajar como parte del negocio con los futuros emprendedores. Esa es la parte inicial del proyecto.
¿Qué tienen que hacer? Pues entregar todo lo que vimos. Está la entrevista, tendrás que hacer tu propuesta de entidades, tu propuesta de relaciones, empezar a hacer el diagrama entidad-relación, tendrás que resolver las relaciones, ya recordarás que nada más se deben quedar uno a muchos, tendrás que en su caso aplicar reglas de normalización a tu diseño, tendrás que poner la lista completa de atributos, sacar atributo, ponerle cuál es su tipo de dato, en su caso si tiene alguna restricción, que no permita nulos, que tenga el portafolio, etc. Todo lo que vimos. Y como parte final de eso tienen que entregarnos obviamente lo que sería el diagrama entidad-relación, el diccionario de datos y el esquema físico de la base de datos. Esa es la parte inicial del proyecto. Estamos en la semana 7, bueno, 7:30, terminando ahora, es suficiente para que empieces a trabajar con eso, la parte inicial. Bueno, en la siguiente parte, pues ya al ratito vamos a platicar cómo hacer aplicaciones con PHP y tendrán que hacer obviamente algunas aplicaciones para accesar su diseño de base de datos que van a realizar. Y ya al ratito, ya al final de la parte del curso, vamos a incorporar el uso de la herramienta PDI para que puedan cargar su base de datos con valores de prueba. Obviamente todo va a ser inventado por ustedes, pero tienen que cargar sus bases para hacer las pruebas. Y también, pues tendrán que hacer la parte del reporteador. Pero bueno, ahorita, aprovechando los días de descanso, vean ese programa, elijan su proyecto, lo publican, yo se los valido que está bien, o sea, que no esté repetido, que sea de ese programa, de esa temporada, porque ese programa ya tiene tiempo al aire, no quiero uno muy viejito, quiero de la última temporada, y tampoco se vayan a otra edición, está el programa gringo, está la versión colombiana, no, yo quiero la edición de aquí, van a trabajar con pesos y todo eso. Bueno, es lo que van a estar buscando como primera parte. Ahora, ¿dónde van a publicar eso? Bueno, ya dejé abierto, de hecho, la parte del proyecto final. Si se van aquí a la plataforma, déjenme entrar, ¿dónde la puse? No, ya me botó. Voy a entrar a la plataforma. Production. Vámonos a la plataforma. Ahorita les enseño dónde está eso, ya para que vayan empezando. Y no dejemos esto hasta el final, porque si lo dejamos al final, obviamente no van a terminar. Vamos a empezar. Y aparte, les sirve de repaso de lo que ya hicimos. Así que nos vamos acá a base de datos. Nos vamos a Metro System. Y ya está abierto la última parte, que es precisamente la última especialización. Y es donde viene el proyecto. Vamos a entrar aquí, última especialización, y aquí pues ya viene lo que es el proyecto final. ¿Dónde van a publicar el tema? Aquí viene un foro que se llama última especialización. Aquí es donde quiero que publiquen, obviamente, cuál es el que eligieron. Entre otros datos tienen que elegir. Elegimos el tema tal, que salió en esta temporada de Chartan, en el capítulo tal, y también en cuál fue el pitch, bueno, así le llaman. Puede ser el primero, segundo, tercero, tienen que poner cuál fue. Fue el segundo del capítulo 5, por decir algo. Y ahí poner los datos. El proyecto se trata de esto. Había tales emprendedores y su producto es este. Y ya platícanos más. O sea, y les gustó la parte del segmento. Digan, bueno, cuánto pedían, cuánto lograron y con quién se los llevó. Si al caso se logró la inversión, se fueron con Rodrigo, se fueron con Arturo, nadie los quiso, no sé, ahí pongan lo correspondiente. Y es lo que tienen que publicar aquí. Yo me conectaré al rato y veo así, perfecto. Tú eres el primero, te lo quedas, está perfecto. Si llega alguien, repite el mismo, sorry, tú tienes que elegir otro. Eso es lo que les pido que hagan el fin de semana, aparte de las tareas que tengan pendientes. Esa parte no está pesada y ya comienzan a trabajar con su proyecto final. Bueno, ¿alguna pregunta? Y ya nos vamos, que también ya es hora. Profe, aprovechando, bueno, en Shark Tank, como saben, no todos los proyectos los escogen. ¿Se pueden proyectos que hayan sido rechazados por los tiburones? Pues sí, si crees que los podrías ayudar, pues sí, adelante. Va. Entonces digo, ahí me van a poner, proyecto fulanito, lo lograron. No, fallaron, pero pone, pedían tanto, se pasaron de la raya, pidieron demasiado, estaban muy verdes los diversionistas, ahí ponme una pequeña historia de cómo les fue y por qué elegiste este proyecto. Va. ¿Ya? De acuerdo. ¿Alguna otra película? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por favor, no lo dejen para el final. No me digan, profesor, me dio tiempo y no acabé el proyecto. No quiero que me salgan con eso. Estamos a tiempo, séptima semana, tienen más o menos tienen más de un mes, semana 8, 9, 10, 11 y globales, ¿no? Tienen más de un mes para completar todo esto. Y la primera parte ya la pueden hacer, pues ya lo vimos, la primera parte del curso, eso ya lo vimos.
Ya para mayor referencia, pues léanse el texto de esta actividad. Ahí viene más detalle de lo que tienen que entregar. Luego, las 9 partes, elegir el tema del proyecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay más que Yo decir, sí, adelante. bueno, fuera de lo del proyecto final, bueno, se supone que hoy iba a tener revisión con la ayudante ¿Y qué y pasó? pues la estuve esperando y no llegó y igual a ¿En los otros dónde? compañeros que ¿En dónde? acaban de, ¿En el cubículo, en su casa, en el café, en el bis, en el cine? ¿Dónde la esperaste? en Sakai. Bueno, sí, hay que aclarar. Sí, y A lo pues mejor ya agarró novio y me enteré y usted es el novio de ella, ni siquiera me enteré, podría haber pasado. a lo mejor. Bien, Pero pues no llegó y pues ya no tuve mi revisión. pues a ver, Ah, voy a preguntarle a ver qué pasó y en dado caso obviamente sería para después, obviamente. ok, bueno, ¿Ya? nada más era eso. Bueno, pues bueno, si ya no hay más que preguntar, pues ahora sí, buenas noches, provecho, y como somos dadivosos, les vamos a dar el descanso los siguientes 2 días. Así que nos veríamos hasta el lunes. ¿Alguna objeción o alguien quiere clase mañana? No, muchísimas gracias, profe. Así estamos bien. Bueno, así que nos vemos el Sí, lunes. profe. Se cuidan y nos vemos el lunes.